Hola, ¿cómo están? Con esta diapositiva queremos acompañarlos ofreciéndole un recurso para que puedan repasar y tener a mano los conceptos trabajados en la clase sincrónica, en el encuentro sincrónico sobre números reales. Los temas a desarrollar o que se desarrollan en relación a esta unidad es definición del número real como expresión decimal infinita, las propiedades algebraicas y de orden, el concepto de intervalo, valor absoluto, distancia en R, número aproximado, notación científica, conjuntos acotados y operaciones. Los objetivos de este tema en relación a la asignatura es que pretendemos que ustedes puedan apropiarse de los conceptos y propiedades de los números reales, que puedan identificar y caracterizar las propiedades algebraicas de orden y de orden del sistema de numeración, digamos, de este sistema de numeración. Y en la medida que conozcan los conceptos y propiedades, los apliquen adecuadamente en la resolución de problemas, ecuaciones e inecuaciones, etc. Y por supuesto, pretendemos también que avancen en la formalización del lenguaje oral, escrito, gráfico, simbólico. Es decir, que en la medida que avanzamos en el desarrollo de la asignatura, ustedes también avancen en apropiarse de una escritura formal y un lenguaje más formal en relación a la matemática. Vamos a hablar de la insuficiencia de los números racionales en la resolución de ecuaciones y medición. Por ejemplo, ustedes conocen esta ecuación, ax más b igual a 0, es una ecuación de primer grado, donde la variable x está elevada a la primera, una ecuación de primer grado. Entonces sabemos que para todo a, b que pertenece a los números racionales, y a sea distinto de 0, entonces existe un número racional que cumple con esta condición de que multiplicado por a y sumado a b da igual a 0. Es decir, que esta ecuación de primer grado tiene solución en el conjunto de los números racionales. Todos los números racionales a b con un a distinto de 0, para todos estos números existe siempre un número racional x, tal que a por x más b es igual a 0. Es decir, se puede cumplir esa condición. Podemos encontrar un valor de x que cumpla la condición. Ese valor de x es menos b sobre a, el opuesto de b dividido en a. La ecuación, entonces, tiene solución en el conjunto de los números racionales. Sin embargo, no todas las ecuaciones tienen solución en ese conjunto. Por ejemplo, si hablamos de la ecuación cuadrática, donde tenemos una expresión ax cuadrado más bx más c es igual a 0, ahí tenemos la expresión de la función cuadrática completa, con a, b, c, que pertenece a los racionales, no siempre tienen solución en el conjunto de los números racionales, o sea, en Q. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado menos 2 igual a 0, sumando miembro a miembro 2, llegamos a que tenemos x al cuadrado igual a 2. Bien, si nos ponemos a pensar, no vamos a encontrar un número racional que elevado al cuadrado dé por resultado 2. En ese caso, la solución de esta ecuación carece de solución en el conjunto de los números racionales.
Y hay un teorema que dice que en Q no existe número racional P con la propiedad de que P al cuadrado sea igual a 2. Esta insuficiencia del conjunto de los números racionales para la resolución de determinadas ecuaciones crea la necesidad de crear un nuevo conjunto, de pensar un nuevo conjunto numérico donde pueda encontrarse la solución. Bueno, ¿cuál sería la solución geométrica de esta situación, no? Podemos pensarlo geométricamente utilizando para esto el teorema de Pitágoras. Si pensamos en el teorema de Pitágoras y tomamos, por ejemplo, un triángulo rectángulo que tenga como cateto la unidad de medida, es decir, 1, un cateto igual a 1, el otro cateto perpendicular igual a 1, tendremos por el teorema de Pitágoras que la medida de A, el módulo de A, será A al cuadrado igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? El cuadrado y la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, llegamos a la conclusión de que A cuadrado es igual a 2. Con lo cual, vamos a tener acá que A es raíz cuadrada de 2 o también el módulo de A es raíz cuadrada de 2. Bien, ¿cómo encontramos el punto de la recta real que le corresponde a raíz de 2? Con el compás posicionado en 0 y con la medida de A proyectamos el punto B sobre la recta real y ahí ubicamos el punto raíz de 2, el punto que le corresponde a raíz de 2. ¿Está? Se proyecta B sobre la recta real y ubicamos el punto. También vimos el número real como expresión decimal infinita y en relación con esto queremos recordar que llamamos número real a toda expresión decimal del tipo A es igual a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub n. O el número A puede ser menos a sub 0, una sucesión de cifras decimales a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. El número a sub 0 nos está indicando la posición decimal de un entero positivo o negativo o nulo. Y la sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub n viene a ser la cifra decimal. Y a sub n siempre toma valores entre 0 y 9, mayor o igual que 0, menor o igual que 9. Si A es un decimal periódico, ¿está? Entonces A pertenece a los racionales. Si A es un decimal no periódico, A pertenece al conjunto de los números irracionales. Entonces, concluimos que los números reales están conformados, el conjunto de los números reales está conformado por los números racionales, decimales periódicos, y los números irracionales en unión con el conjunto de los números irracionales, decimales no periódicos. El conjunto de los reales contiene a los números racionales y al complemento de los números racionales en R. Es decir, el conjunto de los números irracionales es el complemento del conjunto de los racionales en R, ¿está? Que se denomina conjunto de los irracionales. Bien, en el conjunto de los irracionales tenemos solución a la raíz cuadrada como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, es decir, raíces de expresiones de números que no son cuadrados perfectos, ¿no? Bien.
como para repasar también, vimos que el sistema, cómo se enlazan y cómo se relacionan los conjuntos del sistema de numeración. Tenemos los números naturales y el 0 unido al conjunto de los números negativos, o se obtiene el conjunto de los números enteros. Es decir, que en el conjunto de los números enteros, cuya notación es z, está incluido el conjunto de los números naturales y el 0, y el conjunto de los números negativos. En el conjunto de los números racionales está incluido el conjunto de los números enteros. A su vez, el conjunto de los números racionales unidos al conjunto de los irracionales conforman el conjunto de los números reales, que a su vez está incluido en el conjunto de los números complejos. Tenemos entonces que el complemento de los números racionales se denomina conjunto de los números irracionales, y la unión de los irracionales y los racionales, Q unión I, da los números reales. También dijimos que N está incluido en Z, Z está incluido en Q, Q está incluido en el conjunto de los números reales. Vamos a repasar ahora los axiomas algebraicos de los números reales. Y vamos a ver en relación con esto la operación suma en el conjunto de los números reales. ¿Qué propiedades, qué leyes se cumplen? Como lo trabajamos en la presencialidad, en el encuentro sincrónico. La cerradura o ley de cierre nos dice que si tenemos dos números reales x y y, la suma de x más y pertenece también a los números reales. Es decir, que la suma de dos números reales nos da como resultado otro número real. Se cumple también la asociatividad, y esto nos indica que cuando tenemos tres números reales cualesquiera, es decir, para todo x, y, z que pertenece a los reales, podemos realizar la suma de x más y más z, asociando, por ejemplo, en primera instancia, sumar x más y sumar a z, luego al elemento z, al número z, y esto nos va a dar igual que si sumamos x al resultado de la suma de y más z. También se cumple la conmutatividad, que nos dice que dado para cualquier número real x y, se cumple que x más y es igual a y más x. Es decir, que el orden de lo sumando no altera la suma. La existencia del neutro nos recuerda que el neutro para la suma en el conjunto de los reales es el 0. Existe un único número, el 0, que en los reales, tal que para todo número real, sumado x más 0 es igual a x, o 0 más x es igual a x. Es decir, existe un único número real que es el 0, tal que sumado por izquierda o por derecha a un número x real, nos da por resultado el mismo número. Es decir, no modifica x la suma de ese elemento neutro, que en este caso es el 0. Sumar 0 da el mismo x. La simetría u opuesto, que nos dice para todo número real x, existe un opuesto de x, acá tenemos entre paréntesis la notación menos x, que nos está indicando el opuesto de este número x. Acá esto no indica un número negativo, sino el opuesto de x, que también pertenece a los reales, tal que x sumado a su opuesto da el elemento neutro.